¿Exportas o importas? Un podcast de la Cátedra UNESCO ESG, en clave de Derecho Internacional Privado. Hoy hablamos de sostenibilidad en el comercio internacional. Pilar Almenar, moderadora. Hoy tenemos a un invitado único en realidad. Vamos a ver ahora un poco por qué también. Él es Pedro Fresco, es anciana de empresas del sector de la energía y es exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Yo creo que, Pedro, vamos a aprender mucho contigo, si tú quieres, así que voy adelante con las preguntas, si te parece. Me parece estupendo, y después de decir que soy un invitado único, pues mejor todavía. Bueno, a lo mejor se lo digo también al resto de invitados para hacerles sentir bien. Ya no seré único. Bueno, sí, venga, va. Vamos a ver, tú acabas de publicar El arte de impulsar el cambio, una visión optimista de la transición energética para tiempos inciertos. ¿Cómo se consigue mantener el optimismo en esos tiempos inciertos hablando de transición ecológica? Bueno, hay que tener mucho optimismo para escribir un libro sobre transición energética, porque os puedo decir que no es el formato de libro que más se vende en el mercado, es mucho mejor la novela u otro tipo de libros. Pero bueno, es una cuestión de, yo creo que es de concepto, ¿no? Y primero, ser pesimista no vale para nada. Decía Gramsci eso de oponerle al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la inteligencia es optimista, no es pesimista. No tiene ningún sentido ser pesimista de forma inteligente, porque además, y ahí voy al segundo punto, no hay motivos para ello. Cuando habla de transición energética, y evidentemente que hay conflictos, evidentemente que hay problemas, evidentemente que hay gente que quiere retroceder y que quiere paralizar, pero hay sustentos, hay raíces lo suficientemente fuertes como para ser optimista. Esta transición y sobre todo este optimismo, ¿tú crees que es aplicable también al comercio internacional? El comercio internacional es una parte de la transición que no es tecnológico, es regulatorio, pero que también tiene que ver y va a impactar mucho, porque en función de cómo hagas el comercio internacional, los incentivos de las normativas que pongas a nivel local o a nivel europeo en nuestro caso, pueden impactar más o menos. La transición energética depende de muchas cosas, depende de la tecnología, depende de la voluntad política, depende de la regulación y también depende de acertar en esa regulación. ¿Y cómo establecemos el comercio para generar los incentivos adecuados en todos los bloques? Es el misterio, realmente la clave para que funcione, y por supuesto que tiene que ver. Hablemos un poco de ESG. ¿Tú crees que podríamos conseguir este cambio o que este arte de impulsar el cambio se puede conseguir mediante la implementación de conductas responsables? El ESG al final es una herramienta, entre otras muchas herramientas que nos pueden funcionar. De hecho, hasta hace prácticamente un año era algo que realmente iba creciendo en el mundo, los bancos de inversión y también las grandes empresas estaban alineadas con el ESG. Es verdad que desde que ha llegado Donald Trump al poder en Estados Unidos, hace ya más de un año, una de las fobias y los puntos de ataque que tiene Donald Trump ha sido el ESG, igual que lo tiene contra la energía eólica, contra los coches eléctricos o contra muchísimas otras cosas. Y dentro de Estados Unidos, empezando por la Reserva Federal, pero también en un contagio después a los bancos privados y por tanto a las empresas, es un estándar que está perdiendo fuerza, por decirlo de alguna manera, estar intentando no hacerlo muy evidente a los ojos de la administración por lo que pueda pasar. Eso no quiere decir que el resto del mundo deba seguirlo, de hecho, el resto del mundo no debe seguirlo, debe seguir con la línea que llevábamos y debe seguir con esa herramienta. Y también, si hace falta tener cierta crítica o revisión de la herramienta, tampoco pasa nada. Aquí la transición energética y las normas no están escritas en tablas de piedra, no es la verdad absoluta. Si identificamos algo que vemos que no funciona demasiado bien, pues por ejemplo como que puede ser muy burocrático, o estamos detectando, que también puede pasar, que hay cierto greenwashing en la cuestión del ESG, pues oye, tenemos que transformar la normativa y tenemos que modificarlo. Entonces, es una herramienta, está ahí, no es la única herramienta y yo creo que es uno de lo que está dentro de un amplio abanico de posibilidades.
Suena bastante complejo, pero me gustaría que nos lo dijeras tú. ¿Cómo de complejo puede llegar a ser armonizar un estándar internacional empresarial para descarbonizar la economía global, considerando la situación que tenemos ahora mismo? Es extremadamente complejo, lo ha sido siempre, y en la situación actual es más complejo todavía. Y esto tiene que ver con las propias relaciones internacionales y las relaciones de comercio. En las relaciones internacionales de la de comercio, que normalmente en la teoría lo que intentamos generar es un óptimo para las dos partes, pero no siempre las cosas son equilibradas. De hecho, en la realidad las cosas nunca son equilibradas. Y dentro de estas relaciones hay status quo que benefician más o menos a una de las partes. Cuando hablamos de estas cuestiones, y por ejemplo yo creo que hay un caso muy claro en Europa, que es el impuesto sobre las importaciones, el impuesto de carbono sobre las importaciones. Esto es muy sensible porque puede desatar una guerra comercial. Al final el importador, el que te está exportando y tú estás importando, lo puede identificar como una estrategia proteccionista y por tanto desencadenar una guerra comercial o desencadenar pues alguna represalia de algún tipo que puede acabar perjudicando el comercio, perjudicando el bienestar o incluso perjudicando una cuestión medioambiental. Pongo un ejemplo teórico. ¿Y si China se enfada, entre comillas, porque le pones un impuesto al carbono y deja de importarte paneles solares que tú necesitas para independizarte de los combustibles fósiles que vienen de países terceros? Pues es complejo, ¿no? Y esto, por eso no hay un estándar perfecto y por esto hay que ir con la prueba y error, hay que ir avanzando poco a poco, intentar buscar las formas que sean, nunca va a ser óptimo para las dos partes, pero las formas que nos permitan avanzar y que no creen situaciones colaterales que acaben perjudicando más de lo que estás haciendo. Esto es extremadamente complejo y más en este mundo, que era como empezabas la pregunta, un mundo donde las reglas internacionales en las que nos habíamos basado los últimos 40 años parece que están en plena descomposición porque muchos de los actores consideran que ya no quieren seguirlas. Y esto añade una capa más de dificultad. Este ya es el modo de juego ultra difícil para hacer lo que ya no será difícil hacer en un mundo mucho más estable que el que tenemos ahora. Pues hablando de jugar, juguemos un poco con el público también. Me gustaría que ellas y ellos te hicieran alguna pregunta, si quieren. Es vuestro turno. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por estar en clase, por compartir con nosotros todos tus saberes y tu conocimiento. Has hablado de que efectivamente las limitaciones a las importaciones pueden desatar guerras comerciales y que en un contexto geopolítico tan sumamente tenso, de tanta tensión, puede producirse y puede desencadenarse muy fácilmente. Sobre todo por tu experiencia, ¿qué crees, qué potencias pueden estar en liza en esta guerra por la pugna comercial y por detentar el poder de la transición? Es una grandísima pregunta que no sé si voy a saber responder bien. Ahora mismo tenemos varios actores internacionales y además son distintos ejes que se van cruzando entre ellos. Tenemos, por una parte, actores que son exportadores netos de hidrocarburos. Países árabes, pero también los Estados Unidos, que es un punto importante. Y luego países importadores netos. El 90% de la población del mundo vive en países importadores netos, y eso es importante. Ese es uno de los ejes. Luego hay un eje ideológico también respecto a la transición energética. Hay posturas regresivas que se puede ver en los Estados Unidos. Hay un continente, que ahora mismo es Europa, que no sabe muy bien sabe que ese es su camino, pero hay algunas tentaciones, digamos, de frenar un poco la transición energética que seguramente se irán por el aire ahora con la nueva crisis energética desatada en el estrecho de Hormuz. Y luego está China, que es un actor que apuesta por la transición energética, lo apuesta también por una cuestión industrial, porque la fabrican ellos, y es una potencia altamente exportadora de tecnología, donde todos los países tenemos balanzas comerciales negativas con China. Pero necesitamos tecnología, por un lado, pero también estamos viendo cómo esa tecnología tan barata y tan competitiva está dañando a nuestras propias industrias aquí. Entonces, estos tres ejes generan tensiones
en situaciones diferentes. Con Estados Unidos tienes una tensión de que él no quiere que tú hagas la transición porque quiere que le compres a él los hidrocarburos. China quiere que hagas tú la transición, pero que le compres a él los productos, no los fabriques preferentemente en tu situación. Y los países exportadores de petróleo quieren que no la hagas. Y todos estos ejes se entrecruzan en la relación comercial y por eso es tan complicado y son tan difíciles las relaciones internacionales en general y las relaciones internacionales comerciales en particular. Hola, buenas. Bueno, quería hacerle su intervención y quería preguntarle hasta qué circunstancias se puede forzar a que estas potencias, que al fin y al cabo tienen un gran poderío económico el día de hoy, hasta qué punto se les puede forzar a que rebajen esas emisiones, teniendo en cuenta que realmente muchas de ellas no tienen intención de cambiarlo a la larga. Depende. A un actor como China no puedes forzarle a nada porque es más poderoso que tú, igual que a un actor como Estados Unidos. Y además las relaciones que se suelen hacer por la fuerza no suelen funcionar. A lo mejor te pueden funcionar a corto plazo, pero estás desencadenando unas situaciones de desconfianza mutua que van a acabar explotando. De hecho, muy probablemente veremos en los próximos años cómo esta, voy a ser suave, política agresiva del presidente de Estados Unidos acaba desencadenando procesos terribles en las próximas décadas a nivel internacional. Entonces, forzar es complicado. Yo creo que lo primero es la seducción, es la diplomacia. También tiene que ver, como un continente que está en una situación económicamente privilegiada, tenemos que ser conscientes que esto es una batalla global y que, por tanto, hay países a los que hay que ayudarles y, por tanto, la seducción va a venir no de la presión de te voy a dañar si no haces lo que yo quiero, sino te voy a ayudar a que hagas lo que es conveniente para todos. Y todo esto suena muy bonito y luego hay fricciones en la realidad. Las herramientas son amplias. Yo creo que es una cuestión de ir comenzando, obviamente, con el diálogo, con la seducción, con las maneras más diplomáticas. Es verdad que habrá en algún momento, y va a llegar a pasar, donde vas a tener que ir a herramientas un poco más coaccionadoras. Pero es la última opción y siempre la peor. Gracias. Pues bueno, Pedro Fresco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras hoy en este podcast. Me quedo con la idea de que es el tiempo de la seducción, de la diplomacia, pero especialmente del optimismo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras. Gracias, y gracias a todas vosotras. Hoy hemos aprendido que el optimismo como postura inteligente. La transición energética exige una mentalidad positiva fundada en la inteligencia y la voluntad, ya que el pesimismo no aporta soluciones ante un reto global. El comercio y la regulación como motores. Descarbonizar la economía no es solo un reto tecnológico, sino regulatorio. Diplomacia y seducción frente a la fuerza. En un escenario geopolítico tenso, imponer medidas genera fricción. La verdadera clave para avanzar está en el diálogo, la cooperación y la seducción internacional.